Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy bien. Estás bien, un poquito afónico, ¿no? Sí, el cambio de tiempo aquí, hace mucho frío. ¿Verdad que sí? Sí. Porque Darío es portugués, eres misionero y desde el año 78 decidiste que tu trabajo en este mundo era ayudar a la gente que sufre en África, ¿no? ¿Darío? ¿Y por qué? Que la gente que sufre es la gente que está bien. La gente que está bien también, que a veces necesita más ayuda que los que sufren, ¿verdad? En África, en el África la gente sufre, es pobre, pero es muy alegre. Hay mucha alegría. Eso es verdad. Una cosa que me impresiona a mí como misionero es que en África los pobres son más felices. Parece que son más felices que nosotros aquí en Europa, que tenemos muchas cosas materiales. Pero yo pienso que las cosas materiales son importantes, pero no son las más importantes. Darío, en África, ¿en qué parte de África trabajas? Yo he trabajado muchos años en Zambia y 6 años en Malawi, porque los comunianos, misioneros, trabajan en un grupo que trabaja en dos países como provincia. Entonces yo he trabajado muchos años en Zambia, algunos años en Malawi. Tenemos suerte que en Zambia y Malawi no hay guerras tribales. Son dos países muy pacíficos que acogen también los refugiados que vienen de Angola, de Mozambique, del Congo. Hay mucha libertad, la gente es muy simpática, muy abierta, muy abierta a los valores cristianos y espirituales. Darío, veo que tienes alguna cana, eso quiere decir que tienes ya unos cuantos años, pero sigues trabajando en África. Por ahora me han pedido de trabajar en Portugal. En Portugal. Yo he aceptado con alegría, pero con pena, porque yo prefiero trabajar en África. Los años mejores de mi vida, las alegrías más grandes de mi vida son las alegrías del África. Yo me siento más en casa, en Zambia, en África, que en Portugal. Soy un poco extranjero. Debo acostumbrar a trabajar ahora en Europa. En Europa, ¿verdad? Porque dicen que en Europa, sabes que en África es muy caliente. Sí, sí. El clima es muy bueno, sí. porque es caliente. En Europa el clima es frío. Entonces yo me debo acostumbrar al frío de la Europa y también a la frialdad de la Europa. De los europeos. Porque en Europa parece que somos muy fríos, indiferentes a ciertos valores. Estamos dentro de este sistema econòmico, que és un sistema muy materialista i consumista. Quina raó, Joan, té el Darío quan diu aquestes coses, eh? Molta raó. Aquest any la campanya de Mans Unides, l'eslògan ho diu tot, no? Anima la gent a que s'apunti, no? Lluitem contra la pobresa, t'hi apuntes. El que passa, Joan, que clar, estem en un moment econòmic i social molt complicat, tot i que diuen que estem sortint de la crisi. Jo no m'ho acabo de creure encara, esperem que sí, no? Aleshores, tothom està demanant, tothom demana generositat, tothom demana solidaritat, no? I com no, Mans Unides. Per tant, l'esforç que heu de fer és, si cal, en aquest any més superior que d'altres, no, Joan? Sí, jo diria que sí, potser una mica, però és que la gent és molt solidària. La gent, quan és conscient, i si tenim l'habilitat nosaltres de fer-los moure el cor i dir-los que donguin una miqueta, no d'allò que els hi sobra, sinó d'allò que necessiten per viure, que és el que deia ara el Darío, que la senzillesa i la humanitat de la persona, quan tu treballes amb el cor, sempre els resultats són molt millors que quan treballes amb el cap. Això és cert, eh? I llavors, mira, l'altre dia vaig anar amb un funeral i deien de la persona que estava allà de cos plena, deia que havia sigut una persona que havia descobert que el donar i donar-se a ella no havia sigut un deure sinó una necessitat. Quan siguem capaços, la majoria, o jo diria que tots, d'això, de donar i donar-nos,
aquests resultats seran... Yo estaría escuchando a Darío y preguntándole cosas toda la mañana. No podemos porque casi el programa se está acabando. Yo voy a invitaros, amigos y amigas, a que hoy jueves a las 7:30 de la tarde en la sala de actos de los jesuitas aquí en Barcelona, en la calle Roger de Llúria, número 13, pues que vayáis. Tenéis ahí un ratito a las 7:30, seguro que tenéis unos minutitos para asistir, y ahí se presenta la campaña de Mans Unides d'aquest any. Lluitem contra la pobreza, t'hi apuntas. Yo ya sé que alguno de vosotros me vais a decir, pero es que en el Raval de Barcelona, o en el casco antiguo, en un barrio de Tarrasa, o en un barrio de Manresa, o en Lleida, o en Tarragona, hay miseria. Ya lo sé, lo sabemos, estamos luchando contra esa miseria que tenemos al lado de casa. Pero no hay que olvidar esa otra que hace demasiados años, esa pobreza y esa miseria que existe en muchos puntos del planeta. Y si existe, es porque hemos hecho poco para evitarla. Por tanto, yo creo que hay que hacer un poquito. Y en este caso, a través de los amigos de Manos Unides. Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per haver-nos convidat. I jo només voldria afegir que la gent, verdaderament, hi ha problemes actualment aquí, com deies, al Raval, hi ha barris de Terrassa, de Manresa, etc. Però aquí la gent passa gana. Allà la trista realitat és que es moren de gana. I aquesta és la diferència. No solament amb lo de passar fam, no gana fam, sinó amb l'ensenyança, amb tot. I llavors crec que tenim que fer un esforç per ajudar-los perquè ells ho necessiten una mica més que els d'aquí. Darío, un abrazo muy grande. Esta tarde voy a intentar estar ahí a las 7:30. Si me dejan los niños, igual me escapo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bienvenido. Gracias, Darío. Bienvenidos a todos. Gracias.